Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Agachado entre los matorrales del pantano, un hombre observa en silencio una estructura curva de ramas, de la cual cuelgan decenas de serpientes capturadas. La imagen fue tomada en los humedales de Big Cypress, en Florida, hacia el año 1910. Apodado el cazador de serpientes. Este hombre formaba parte de una comunidad que vivía en estrecho contacto con la naturaleza, enfrentando diariamente los peligros del pantano. El rugido del progreso terminó en tragedias sobre los rieles helados de Worcester, Massachusetts. Una locomotora quitanieves, a toda velocidad, chocó contra otro tren en el año 1898, dejando un cuadro dramático de destrucción metálica. Las ruedas y cabinas quedaron apiladas como piezas de un rompecabezas torcido por la fuerza del impacto. Este choque no solo fue un desastre ferroviario, sino también un recordatorio del precio de la prisa industrial en una era fascinada por la velocidad. No todos los héroes llevan fusiles. En los acantilados de Okinawa, durante una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial, un hombre eligió subir sin armas, solo con fe y una determinación feroz. Se llamaba Desmond II, un médico militar que, guiado por sus creencias religiosas, rechazó portar armas. Aún así, escaló la escarpada Hacksaw Ridge una y otra vez, bajo fuego cruzado, para rescatar a 75 soldados heridos. Los bajó uno por uno con cuerdas, con el cuerpo agotado y la oración constante de «Uno más, Señor, solo uno más». En un rincón olvidado por la compasión, donde la desesperación reinaba sobre la esperanza, un joven de mirada perdida y cuerpo huesudo emerge de una tina metálica, testimonio mudo de la gran hambruna rusa. La fotografía, cruda y desoladora, no necesita contexto para transmitir el peso del sufrimiento que marcó aquella época. La hambruna se desató tras una tormenta perfecta, la guerra civil, las políticas confiscatorias del nuevo régimen bolchevique y una sequía brutal. Lejos de ser un simple objeto, este collar era un instrumento de control y humillación. Colocado al cuello de un esclavo que había intentado escapar, servía como una señal de advertencia y un grito silencioso de desesperación. Oxidado por los siglos, pero aún elocuente en su crueldad, este collar de hierro revela la crudeza del sistema esclavista en la antigua Roma. En la placa que cuelga de él, una inscripción en latín suplica: «He huido, atrápame y devuélveme a Zonino por una moneda de oro». Como un enjambre humano aferrado a una gigantesca estructura de acero, cientos de personas se acomodan en cada rincón disponible para ser testigos de un milagro industrial. Durante los días más intensos de la Segunda Guerra Mundial, el barco SS Robert E. Peary fue construido y lanzado en un tiempo récord, tan solo 4 días y 15 horas después de colocar la quilla. Miles de obreros. Refleja el poderío industrial y la urgencia de un mundo en guerra. En una hoja cuadriculada, con tinta meticulosamente trazada y fórmulas que parecen danzar entre líneas, se encuentra el rastro tangible de una mente que cambió para siempre nuestra visión del cosmos. Albert Einstein comenzaba a moldear lo que más tarde sería la teoría general de la relatividad. Lo que aquí se ve no es solo una página de cálculos, es el instante congelado de una búsqueda incansable por comprender cómo la gravedad no era una fuerza clásica, sino una manifestación geométrica del espacio-tiempo. Rodillos, armazones y mecanismos internos dan testimonio de un proyecto que pretendía rodar sobre el agua a velocidades imposibles, pero en su primer intento, el barco encalló sin siquiera iniciar su jornada, quedando más como una escultura de ambición que como un vehículo funcional. Bajo la tenue luz que atraviesa el acero curvado,
un hombre y un niño se detienen en el interior de una estructura que parece salida de una novela de Julio Verne. Es el corazón del Roller Boat. Con el casco inclinado y la cubierta en caos, marineros británicos se aferran a cuerdas o se lanzan al agua, tratando de huir del desastre inminente. El HMS Prince of Wales, una de las joyas de la flota real, agonizaba tras un ataque aéreo devastador por parte de las fuerzas japonesas. El pánico se mezcla con la desesperación. Hombres se arrojan al mar, muchos sin saber nadar, con la única esperanza de sobrevivir. Esta escena marcó un antes y un después en la historia naval. Por primera vez, un navío de tal magnitud caía ante el poder del aire, abriendo un nuevo capítulo en la estrategia bélica mundial. Parados sobre una frágil estructura de acero, en lo alto del mundo, y sin más red que su valentía, dos hombres desafían el vértigo mientras trabajan en la construcción de una torre de radio. La imagen revela no solo la magnitud del trabajo físico, sino también el espíritu temerario que impulsó el avance de la comunicación moderna. La radio estaba emergiendo como el nuevo pulso del siglo. Con expresión de satisfacción y una bandeja rebosante de delicias en el regazo, un pasajero disfruta de un suculento pavo al horno a bordo de un Pan Am Stratocruiser en el año 1949. En una época anterior a los escáneres, cinturones de seguridad obligatorios y restricciones de líquidos, la experiencia de volar se parecía más a un restaurante de lujo en las nubes que al transporte masivo que conocemos hoy. Con elegancia en los sombreros y trajes bien ajustados, una multitud observa expectante mientras un carrito desciende veloz por una rampa empinada. Se trata del famoso Shooting the Chutes, una de las atracciones estrella del Luna Park en Coney Island, alrededor del año 1910. En aquellos tiempos, la emoción no dependía de giros invertidos o velocidades extremas. Detrás de los cristales sucios y el cartel desgastado de una antigua barbería, se esconde una historia que hiela la sangre. En el número 29 de Hambury Street, Londres, tuvo lugar el segundo asesinato atribuido a Jack el Destripador, aquel enigmático asesino que sembró el pánico en el East End. Allí, en el patio trasero de la vivienda, fue hallado el cuerpo de Annie Chapman, víctima de una violencia indescriptible. En una escena que parece salida de una comedia británica, 3 hombres se alinean frente a una máquina expendedora que promete algo insólito: un gin tonic helado, servido al instante. Corría la década de 1960, una época de transición en la que el futuro comenzaba a tomar forma, incluso en lo que respecta al ocio. En un salón donde la luz artificial se extiende como una alfombra sobre decenas de mesas, decenas de hombres se inclinan sobre planos extensos, casi como si fueran cartógrafos de un mundo aún no construido. Así era el día a día de los dibujantes técnicos antes de la era digital. El trabajo de diseñar no se hacía frente a pantallas, sino sobre el papel. No había Ctrl+Z, solo concentración, pulso firme y muchas horas de práctica. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin, pero el trauma sigue llamando a la puerta. La noche anterior, su casa fue reducida a escombros por una bomba. Al amanecer, fueron acogidos por sus vecinos. No había mucho espacio, pero sí mucha humanidad. Dormir en la sala del vecino no era una incomodidad, era un milagro cotidiano en tiempos de guerra. Frente a una guerra de dimensiones sin precedentes, el sistema médico militar tuvo que adaptarse con rapidez. Los trenes ambulancia surgieron como respuesta a la urgencia de trasladar a los heridos a lugares donde pudieran recibir atención adecuada. Equipados con camillas, lavabos, botiquines y personal médico, se convirtieron en una pieza clave de la sanidad en tiempos de guerra. 2 hombres armados, un poste rústico y una línea invisible que separa naciones. A la izquierda, un soldado estadounidense apostado en Douglas, Arizona. A la derecha,
un combatiente mexicano con mirada seria y pecho cubierto de municiones. La frontera entre México y Estados Unidos vibra con la tensión de un mundo en constante agitación. La Revolución Mexicana había convertido las zonas fronterizas en focos de incertidumbre. El gobierno de los Estados Unidos, preocupado por posibles incursiones, fortaleció la presencia militar en la región. Como una gigantesca corona de acero suspendida en el aire, la rueda de la fortuna original giró por primera vez durante la Feria Mundial de Chicago en el año 1893. Diseñada por George Washington Gale Ferris Jr., fue una hazaña de ingeniería concebida para rivalizar con la majestuosidad de la Torre Eiffel. Cada cabina, parecida a un vagón de tranvía, podía albergar decenas de personas, convirtiendo la experiencia en un espectáculo sin precedentes. En un rincón polvoriento del viejo oeste, las fachadas de madera resguardaban relatos más intensos que cualquier duelo bajo el sol. En el segundo piso de este edificio de líneas sencillas, mujeres se asoman a la baranda con presencia firme, representando un lugar emblemático de Jerome, Arizona, el Jenny's Place, un burdel que operaba alrededor del año 1890 en pleno auge minero. Cuando las bombas caían desde el cielo y la ciudad temblaba de miedo, el metro de Londres se convirtió en un refugio subterráneo de vida. Durante los ataques del Blitz en la década de 1940, miles de personas descendían cada noche a las estaciones para protegerse. Allí, entre rieles y concreto, se improvisaban camas, como estas hamacas atadas a las vías del tren, donde los más pequeños podían dormir, ajenos, al menos por unas horas, al estruendo de la guerra. Ni las llamas de la guerra pudieron consumir del todo la humanidad de un gesto simple. En los campos de Normandía, 2 soldados británicos, quemados en combate dentro de un tanque, comparten un cigarro entre vendajes y silencio. Sus rostros están cubiertos por gasas, sus manos heridas intentan sostenerse mutuamente. Pero lo que realmente sostiene la escena es la solidaridad, ese impulso básico que sobrevive incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. Elevado como advertencia más que como simple castigo, un hombre permanece atrapado en una estructura de madera maciza, expresión severa de la justicia pública en la China del siglo XIX. Sobre su pecho cuelgan tablones con inscripciones. Los delitos que se le atribuyen están escritos para que todos los vean. No se trata solo de sanción, sino de escarnio, de transformar al condenado en ejemplo vivo para la sociedad. El instrumento de castigo, conocido como kanga, era tan inmóvil como implacable. Con un cuerpo reducido a piel y hueso, el dolor se hace visible sin necesidad de palabras. En la infame prisión de Rangún, en Birmania, prisioneros de guerra aliados vivieron una de las experiencias más atroces del conflicto. El joven en el centro de la imagen, con una pierna amputada sin anestesia y apoyado en muletas improvisadas, personifica la brutalidad del encierro y la resiliencia que desafía toda lógica. Entre pabellones de madera y tiendas de campaña, las trincheras serpentean como venas abiertas en el terreno de un hospital militar en plena Primera Guerra Mundial. Estas zanjas no eran frentes de batalla, sino rutas de tránsito seguro para las enfermeras que debían desplazarse entre los distintos sectores del hospital sin exponerse a los peligros constantes del fuego enemigo. Con gafas oscuras cubriéndoles los ojos y el torso descubierto, un grupo de submarinistas se somete a un curioso procedimiento antes de sumergirse por semanas en las profundidades del océano. Lo que se ve es una sesión de terapia con lámpara solar, una práctica común entre las tripulaciones de submarinos para suplir la falta total de luz solar durante las misiones prolongadas en tubos de acero sumergidos. En medio del espesor tropical de África Oriental, durante la Primera Guerra Mundial, surgió una táctica que hoy parece insólita, pero en su momento fue desesperadamente ingeniosa:
pintar caballos como cebras. En esta imagen, un soldado británico aparece montado sobre un caballo cuidadosamente camuflado con rayas blancas y negras, parte de una estrategia que buscaba confundir tanto a los enemigos como a las moscas tsetse, conocidas por atacar caballos pero evitar cebras. Caminando sobre vigas suspendidas en el vacío, 3 obreros desafían las alturas en la construcción del edificio de la Compañía Telefónica de Nueva York. No llevan arneses ni cascos, solo el equilibrio, la experiencia y una valentía forjada en necesidad los sostienen. A esa altura vertiginosa, cada movimiento es una apuesta, cada paso una prueba de confianza en el propio cuerpo y en los compañeros que comparten el mismo riesgo. Con máscaras rígidas y miradas enigmáticas, 3 niños posan frente al porche de una casa en una escena típica de Halloween de principios del siglo XX. En aquel entonces, la festividad todavía conservaba un aire más folclórico y oscuro que festivo, y los disfraces no eran producidos en masa ni inspirados en personajes populares, sino confeccionados a mano, muchas veces con el único propósito de inquietar y desdibujar la identidad. Entre el estruendo de las bombas y el polvo levantado por la artillería, un soldado australiano corre con su compañero herido sobre los hombros, decidido a no dejarlo atrás en las colinas ensangrentadas de Gallipoli. En medio de un conflicto donde la vida pendía de un hilo, este acto de humanidad se convierte en una forma de resistencia tan poderosa como cualquier arma. No dejar a nadie atrás. Era un pacto sellado entre los que sabían que solo podían contar los unos con los otros. Como una escultura del futuro emergiendo entre brumas, el atomium empezaba a alzarse en Bruselas, mientras obreros anónimos caminaban con herramientas al hombro, dando forma al símbolo de una nueva era. Construido para la Exposición Universal de 1958, el monumento fue concebido como un homenaje a la ciencia, a la modernidad y al optimismo del mundo posguerra. Con la piel curtida por el sol y la mirada vacía de quien ha visto demasiado, un soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, Chindits, se sostiene con esfuerzo en medio del infierno tropical de Birmania. Era 1943 y estos combatientes fueron enviados detrás de las líneas japonesas para llevar a cabo misiones imposibles en condiciones igualmente inhumanas. Suspendido por cadenas en el aire sobre el puerto de Nueva York, un obrero cuelga desafiante entre el cielo y el agua, sin arnés, sin protección, confiando solo en la solidez del acero y en su propio equilibrio. La ciudad comenzaba su ascenso hacia lo vertical, y eran estos trabajadores, valientes hasta la imprudencia, quienes construían los cimientos de ese futuro elevado. Mientras los soldados avanzan con pasos decididos y mochilas al hombro, un grupo de niños camina en dirección contraria, tomados de la mano por adultos que intentan disimular su preocupación. El lugar es una estación ferroviaria de Londres, y el momento refleja 2 realidades que se cruzan sin hablarse. Una va hacia el frente de batalla, la otra huye de él. Rodeados de padres y madres con semblantes serios, vestidos con trajes formales y peinados de época, los integrantes de Kiss posan sin abandonar su teatralidad, maquillaje negro y trajes metálicos. Año 1976. El apogeo del glam rock y una imagen que parece una colisión entre la rebeldía del escenario y la calma del hogar. Es un retrato familiar tan improbable como entrañable, donde lo absurdo se convierte en un testimonio de raíces, de identidad y quizá de orgullo silencioso. Alineados como un enjambre mecánico listo para el despegue, los Vought FRU Corsair descansan sobre la cubierta del USS Bunker Hill en uno de los momentos más tensos de la Segunda Guerra Mundial. El Océano Pacífico era testigo de una guerra que se peleaba también desde el aire, con precisión milimétrica y tecnología punzante. Con sus alas dobladas hacia arriba, una innovación de diseño para optimizar el espacio en portaaviones, estas aeronaves parecen más propias de una galaxia lejana que de un conflicto terrestre.
Con una espada atravesándole el torso y el rostro sereno como si nada ocurriese, Mirin Dajo se convirtió en uno de los fenómenos más enigmáticos. Este artista holandés llevó el cuerpo humano a límites impensables, dejándose perforar por objetos tan diversos como sables, lápices, tubos de acero y desarmadores, todo ante la mirada atónita del público y de médicos que no encontraban explicación. Mucho antes de convertirse en el pintor de los pequeños árboles felices y en la voz calmada de toda una generación, Bob Ross lucía un peinado prolijo y una mirada firme como técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lejos de los paisajes pintados al óleo, su vida transcurría entre estrictas rutinas militares, órdenes y disciplina, en bases donde el arte era apenas un susurro escondido entre uniformes y motores. Frente al espejo, con una cámara en las manos y el porte impecable de un joven que ya intuía su destino, Colin Powell se retrata a sí mismo. En una época donde tomarse una selfie era una hazaña técnica, este autorretrato muestra a un joven disciplinado, introspectivo y con una elegancia natural que poco a poco lo llevaría a ocupar un lugar en los libros de historia. Mucho antes de que se convirtieran en leyendas televisivas, Adam West y Leonard Nimoy compartieron un momento inusitado frente a una batería. El primero, con su elegante traje, aún lejos del traje gris y la capa. El segundo, sin la frialdad lógica del comandante Spock, con una sonrisa que rara vez se veía en pantalla. Juntos, Batman y Spock en un jam session improbable, como si el universo de los superhéroes y el de la ciencia ficción se alinearan para celebrar la música y la camaradería. China regida por la dinastía Qing, la figura del arquero no era simplemente la de un guerrero, sino la de un sabio en formación. El hombre que vemos en la imagen porta el arco no solo como arma, sino como emblema cultural. La arquería era parte esencial de los exámenes imperiales, lo que la convertía en una habilidad ligada tanto al combate como al mérito intelectual y moral. No todas las batallas libradas en Trafalgar Square implicaron armas o conflictos ideológicos. Durante el gélido invierno de 1931, esta emblemática plaza londinense fue escenario de una contienda mucho más alegre, una guerra de bolas de nieve entre caballeros de sombrero y abrigo largo. Las imponentes estatuas de leones, cubiertas de nieve, observaron con solemnidad cómo se desataba la alegría en medio del frío. La confianza tiene forma de hocico y mirada atenta. Un niño se inclina peligrosamente sobre el borde de un estanque, intentando rescatar una pelota con su palo de golf. A su lado, un gran perro lo sostiene del abrigo con la mandíbula, como si entendiera que su amigo humano está a punto de ir demasiado lejos. El gesto es tan tierno como protector. El rostro de Richard Fleming, apodado Dick el Diablo, dice más que cualquier sentencia escrita. Fue condenado a 21 días de trabajos forzados por el simple hecho de estar ebrio y causar desorden en la vía pública. Una falta menor con una pena severa, reflejo de una época que no perdonaba ni los tropiezos más humanos. La fotografía de ficha policial, con sus dos ángulos clásicos, nos muestra a un hombre de rostro curtido y vestimenta desgastada, probablemente más víctima de su tiempo que villano. El alboroto era tal que muchas no sabían si gritar, reír o llorar. En un concierto de Elvis Presley en Filadelfia, la emoción de las fanáticas alcanzaba niveles impensables. Algunas se sujetaban los oídos como si el sonido fuera demasiado abrumador. Otras se recostaban en sus sillas, rendidas ante la energía del rey del rock. La joven que se deja caer hacia atrás, con una mezcla de delirio y alegría en el rostro, representa a toda una generación que vivió el surgimiento de una estrella como un fenómeno casi espiritual. A finales del siglo XIX, entre bosques densos y caminos de madera en el interior de Inglaterra, nació el caballo que sería conocido como Titán. Criado de una línea de caballos de tiro belgas,
Su tamaño y fuerza se hicieron evidentes desde muy joven. A los 3 años ya superaba la altura de 2 hombres juntos. Pronto se convirtió en el orgullo de la aldea. Durante décadas, Titán arrastró troncos que normalmente requerían 4 caballos, deslizándolos por terrenos fangosos y pendientes como si fueran ramas ligeras. Su carácter era dócil, pero su presencia imponía respeto absoluto. Se decía que cuando relinchaba, los perros se callaban,